Hola, hola. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde grandemente en este día. Un miércoles más de nuestro encuentro con Dios, miércoles de testimonio. Y aquí estamos para contar las grandezas de Dios, para contar las maravillas de Dios, para decir lo que Dios hace por amor a nosotros. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos a quien Dios ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te da fuerzas. Dios te sostiene. Búscalo cada día. Depende de Él, que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabamos al Señor. Queremos pedirle a nuestro Dios que donde estés puedas sentir su mano de cuidado, su mano de poder, la mano y el abrazo de un padre que nunca te deja, no importa la situación, solo que lo puedas ver. Es nuestra petición al Señor que tú puedas verlo, que lo veas ahí. Él está contigo. Y dice la Biblia que está como poderoso gigante. Aleluya. Para que lo veamos, para que podamos disfrutar de su compañía, para que podamos sentirnos seguros de tener un Padre como el que tenemos. No importa la situación por la que puedas estar atravesando, Dios está contigo. No te dejaré y no te desampararé. Y aún en el peor momento, en el momento más oscuro, donde no veas salida, aférrate a tu Dios, que Él está para nosotros, para ayudarnos. Bienvenido en este momento a este podcast. Y hoy tenemos una sierva, una hermana que es de mucha motivación para mí particularmente, porque desde que la conocí ha sido una mujer firme, ha sido una mujer entregada al Señor, ha sido una mujer que ha respondido al llamado de Dios. Es una mujer bendecida porque Dios le ha hecho ver, Dios le ha hablado. Audiblemente Dios le ha hablado y Dios le ha dicho cosas a ella y ella la va a decir en este momento. Ella la va a decir, ella la va a contar. Así es que bienvenida, hermana Gladys. Qué bueno que podemos estar haciendo este podcast para llevar al conocimiento de tantos hermanos. Amén, el trato de Dios contigo. Amén, gloria a Dios. Eres bienvenida, saluda a los hermanos. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Para mí, más que bendecida de estar aquí. Amén. Para contar las maravillas, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Amén, amén. Aun cuando no le conocemos, como el Señor ya nos está preparando y nos está guardando para un día. Wow. De verdad que Dios es bueno. Amén. Esa es mi palabra favorita, porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo Dios es bueno. Feliz y bendecido día, amadas hermanas. Aun cuando no lo conocemos. Amén. Amén. Ella tiene mucha razón. Ella tiene mucha razón para decir, aun cuando no lo conocemos, Él está trabajando con nosotros. Amén, así es. Porque el caso de ella fue que el Señor la trajo. Yo no me gusta decir este término, pero algunos dicen que el Señor te puede traer con dolor o te puede traer con amor. Yo creo que el Señor siempre te va a traer con amor. Amén. Porque el dolor no proviene de Él. Exacto. El dolor no proviene de Él, el dolor tiene otra fuente. Sí. Pero ese Dios que tenemos es todo amor. Amén. Todo Gloria amor. a Dios. Y ella nos va a contar, Judy. A ti te dicen Judy, te Judy, dicen Gladys. lo que pasa es que mi nombre es Gladys Yudelka. Entonces, perfecto. Judy viene de apodo de Yudelka. Entonces, normalmente las personas, mi familia, la convivencia a nivel de
del sector es Se Judy. dice Judy. Judy, exacto. Bueno, pues Judy, Gloria a Dios. Judy o Yudelka, o Como dice la Gladys, pastora, Judy, Yudelka, Gladys, dime. Gladys. Gloria a Dios. Ella vino al Señor de una manera que son muchos, incluyéndome a mí, somos muchos los que hemos venido al Señor, fruto de situaciones que hemos vivido en la vida, fruto de situaciones que se han presentado, ¿verdad? Entonces, Judy se casó a los 19 años Sí, de edad. correcto. No conocía al Señor, no lo conocía. Era una muchacha jovencita que le gustaba el baile y bueno, se enamoró de una persona y entonces ahí comenzó la situación que dio al traste con ella alojarse a los brazos de Dios. Amén, Como gloria a única Dios. salida al sufrimiento, al dolor y a la agresión. Judy, cuéntanos, mi hija, cómo comenzó todo. Bueno, le cuento, pastor. Como usted ha dicho, yo me casé jovencita a los 19 años. Tuve amores desde temprano con él, con mi esposo, bastante joven. Simplemente esperé terminar lo que era el bachiller. Yo estudiaba en La Perito. Pero me enamoré de mi esposo de una manera muy entregada, o sea, muy ilusionada, porque de repente mi papá, como yo decía, mi papá era un poco trujillista, era de esos padres de antes que no dejaban, o sea, marcaban ¿Él estaba de acuerdo con la relación? al principio no. Al principio O no sea, estaba de ya acuerdo. ellos estuvieron de acuerdo cuando ya ellos vieron que yo me iba a casar, que ya no me Ok. quedaba O sea, de porque otra. es importante eso, que los jóvenes a veces no lo entienden. Claro. Hay que ver, si tu papá no está de acuerdo, hay que ver por qué no estaba de acuerdo. Sí. Y ahí es donde muchos jóvenes no aterrizan la idea. En decirle, papá, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Sí, eso es una Dime por realidad. qué tú no estás de acuerdo. Sí. Porque tú estás viendo, tú tienes más experiencia que yo, que soy un joven, una joven. Entonces, hazme ver, papá, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Hay que sentarse. Sí. No es cuestión de que el joven se ponga rebelde y que no, es cuestión de sentarse. Entonces, tu papá no estaba de acuerdo. No, al principio no. O sea, yo prácticamente duré un buen tiempo, lo que se decía en aquello tiempo, amor escondido. Bueno. Sí, porque realmente yo no estaban de acuerdo por muchas razones. Quizá veían inmadurez en él era un joven bien activo y en cierta forma eso fue lo que más me atrajo de él. Eso fue como que lo que más me llamó al principio. Y yo decía, bueno, con él, porque al principio tampoco yo no era que estaba muy enamorada de él, pastor. Al principio yo decía, ay, pero él como que secreta, como medio loco, yo decía. Pero aún así, en contra de todo, entonces te casaste. Sí, claro que sí. Me casé después que terminé ya el bachiller. Ahí, como estaba enamorada, como ya teníamos 4 años de amor, entonces sí, nos casamos, hicimos boda. Desde un principio, yo sabía que él era un hombre que me había sido infiel. No fue una, no fue dos. ¿En el noviazgo? En el noviazgo, sí. Bueno, en el noviazgo. Sí, ya él había sonado con ciertas relaciones. Claro que él siempre la negó, pastor. Él nunca. O sea, tú te casaste con él. Ya tú enamorada. Yo me casé ciega enamorada. Pero sabiendo que ya él la infidelidad sí, le perseguía. Sí, ya había pasado, ya habíamos tenido situaciones. Entonces te casas aún así. Me casé aún así, exactamente. Él no cambió. Prácticamente no. Él cambiaba a media. Porque él me hacía creer que sí, pero siempre surgían las infidelidades. Entonces, nada, en eso. Después vino mi primer hijo. Fue pasando el tiempo, se fue poniendo más difícil la situación. ¿Cómo le digo, pastor? Eso fue creando en mí inseguridad, me fue endureciendo. O sea, yo no podía entender cómo él podía hacerme infiel. Si entendía, por ejemplo, yo era una persona en la cual como que de repente no tenía que mirar para los lados, ¿entiendes? Y trabajaba, productiva. Y así sucesivamente, pastor, fue pasando el tiempo, se fueron dando muchas situaciones difícil. Porque esa infidelidad venía acompañada también de agresión. Claro.
Sí, porque, o sea, cuando venían las infidelidades, que yo empezaba a reclamar y a reclamar, podría A decirse, reclamar, a sí, reclamar. exactamente. Entonces venía la agresión Venían los física. problemas, exactamente, Wow, venía la wow. agresión, porque hubo un momento como que ya, por ejemplo, comienza la primera agresión, pero ya después como que se hace como más continua. Sí, sí, O sea, claro, claro, sí, claro. claro, viene más continuo. Entonces, pero a pesar de todo, pastor, en mí pasaba algo que de una u otra forma yo seguía con él. O sea, yo Lo grande es que nunca te divorciaste. no, nunca me divorcié. Sí, que nos vamos a dejar, ya yo no aguanto más o vete de la casa, pero en eso quedaba, pastor. En Eso eso queda. quedaba, fueron pasando los años, la ¿Qué tiempo situación, duraron casados? casado, 27 años, 27 años. Y 27 desde años. el noviazgo ya él estaba con infidelidad. Sí, sí. Y en ese vivir, convivir, había abuso. Pues se puede decir que tú fuiste entonces abusada físicamente, agredida, ¿verdad? Sí, claro, producto de la misma situación. O sea, no hubo. Él decía que me amaba, sí. Yo, cuando estaba en amor, era lo último. Y no, quizás, no sé si era la inmadurez mía de yo haber sido una muchacha así como muy de la casa. No tuve esa experiencia, no tuve la oportunidad como de salir, porque esa fue otra, pastor. Por ejemplo, como yo le había dicho, mi papá, medio trujillista, mi papá no me dejaba salir. La situación con mi papá fue un poquito muy O sea que distante. casarte, Yo veía en él la oportunidad de que, wow, voy a salir, me gustaba mucho bailar, a la discoteca. A mí me gustaba mucho bailar, mucho, mucho. Entonces yo veía como a él le gustaba eso, él era un moreno salsero, para que me entiendan bien, gloria a Dios. Yo me estoy riendo, amados hermanos, un poquito de nervio, pero gloria a Dios. Eso me atrajo, me atraía mucho, verdaderamente. Yo decía, bueno, cuando pues, me case, ya tú sabes, a bailar, a gozar. wow, wow, wow. Entonces la Pero relación con tu papá no era tan excelente. no, en un sentido, la relación de mi papá tenía reglas estrictas. Ok. O sea, no era que no era excelente de que él no quería saber de mí o que yo no quería saber de él, no. Reglas estrictas, como uno le decía como Trujillo, así como Sí, determinante. sí. No había permiso, así. O sea, era muy demasiado. Inclusive los mismos hermanos de él lo aconsejaban que nos soltaran un ching porque y yo siendo la mayor, entonces fui la más afectada en esa parte. Y veo este joven, logra conquistarme con su forma. Entonces, Allí, en ese sufrimiento por el que pasaste, nunca llegaste a pensar en el divorcio. Bueno, acabas de decir que habían dicho que sí, pero siempre el asunto se arreglaba. en el momento, exactamente, mire, pastor, Porque, ¿por qué tú no le dabas cabida a la separación? Si era un hombre que te maltrataba, ujú, porque es que como cristiana, como hija de Dios, en au- ese tiempo yo no era cristiana, sí, acuérdate. O sea, bueno, estaba más movida por las ok, emociones. ok, tú no eras cristiana, No. pero aún así, Sí. y bueno, las cristianas a veces aguantan, Ujú, sí, pero en el porque. mundo la gente aguanta menos. Exacto. Entonces, tú parece que tienes una dependencia muy grande de él. No, yo tenía una dependencia muy grande de él. Eso yo lo vine a darme cuenta. Yo no me daba cuenta en ese momento, ya después que entendí la parte espiritual Ok. y esas cosas. Porque sí, yo me molestaba, me enojaba de mala manera, pero al final yo me enojaba ¿para qué? Para perder yo. O sea, yo era la que perdía, porque me enojaba para después contentarme. Porque así pasaron mucho tiempo. De hecho, como le digo, en eso vivimos muchos años. Vinieron los hijos, vino mi primer hijo, Gerald. Después vino Frandy en el 96 y sucesivamente se fueron dando esos casos. Y en esos tiempos tú no buscabas de Dios. No, yo con una amiga sí, de adolescencia que estudiaba con una de ellas, llegué a visitar a los testigos de Jehová, pero iba por ir. O sea, no tenía ningún convencimiento. Ya más luego, a medida que el matrimonio fueron pasando los años, las personas que no conocían, conocían ya mi Sabían que forma, había. conocían la situación, lo conocían a él como un hombre que le gustaba la calle porque le gustaba la calle, veían, y aparentemente, o sea, las palabras eran que yo no me lo merecía.
Ok. O sea, por eso tendría que abundar tantas Sí, cosas, pastor, que estoy tratando de no, decirlo, sí. de resumirlo, porque si me pongo a dar detalle, ya usted sabe. Pero sí, hermanos, Pero sí alguien te habló de Dios. claro, no, de hecho, Y en te varias invitaba a la iglesia. ocasiones, a mí me decían, personas sí cristianas, Judy, ¿por qué tú no buscas de Dios para que cambie tu familia, para que cambie, tu esposo cambie? Y yo decía dentro de mí, en mi poco conocimiento, mi ignorancia, yo decía, ay, si es verdad que yo me voy a poner vieja, sí, yo en una iglesia de que aleluya, como una vieja, y mi esposo En la calle. acabando en el colmadón, en la Cuba, Que porque como vivimos en quiera Buenos estaba en Aires. eso. Sí, como quiera, pero Como entonces, quiera estaba en pero eso. yo Pero el entendí. diablo te hacía ver y que no fuera a la iglesia. No, porque entendí, por ejemplo, pastor, yo estaba bastante joven, físicamente me veía bastante bien, entonces yo entendía que si yo andando así, él estaba en la calle, ahora que me metiera en la iglesia, dígame, pastor. Santo Dios, pero gloria a Dios por la misericordia del Señor. Y así pasó varias veces. De hecho, pasó un caso que el que le comenté de una hermana, una señora que era madre de uno, muy amigo de él, muy canchanchan en ese tiempo. El muchacho era bastante joven, venía siendo como su hermano menor, pero eran compinche. Bueno, el joven murió producto de un accidente. Esa muerte a él le afectó muchísimo. De hecho, a mí me decían, bueno, ahora que él murió, él va a cambiar, va a ser diferente, de que como que iba a andar menos, iba a bajar un poco, iba a bajar un poco, iba a bajar la calle un poco. Cosa que no fue así. Su mamá, producto de eso, del joven, ella después al tiempo se convirtió. Y ya usted sabe, llena de Dios, del Espíritu Santo, fue a mi casa, a nosotros, y empezó a contarnos su experiencia como cristiana, de lo que Dios había hecho, de lo bueno que era Dios. Y contándome todo eso, me dice ella, de que Judy, mira, yo te voy a venir a buscar. El domingo, yo me congrego por ahí cerca del Club Los Prados, no recuerdo bien la congregación, pero tú verás lo bueno que Dios, tú verás cómo Dios va a cambiar tu casa, tú verás cómo Dios va a cambiar a tu esposo, cómo va a cambiar a Feco, cómo te va a cambiar a ti. Tú verás, cuando tú pruebes a Dios, ¿tú te acuerdas cómo era yo? Mira, con lo de Jindy me está contando, toda emocionada y yo la estoy escuchando. Me dice, ya te voy a venir a buscar el domingo. Digo yo, sí, está bien, ven a buscarme. Ay, pastor, cuando ella se fue, yo empecé a clamar a ese gran poder de Dios que era el que yo clamaba. Yo decía, en medio de tu sufrimiento tú clamabas al gran poder de Dios. Al gran poder de Dios. Y a ese mismo gran poder de Dios, tú comenzaste a decirle, ay Señor, que la se le olvide. Que no venga a buscarme. Yo me pasé en el trabajo la semana entera, pastor. Clamándole al gran poder de Dios. Que se le para olvidara. que la hermana no venga a buscarte para ir a la iglesia. Ya lo sabe, pastor. Oye, pero todavía cuando llega el domingo, el sábado, ya hay gran poder de Dios. Que no venga Candita a buscarme, que no venga Candita. Cuando tú decías gran poder de Dios, pero tú como que no sabías bien. Que era lo que porque era a casa del Señor que estaba. Exactamente. Ay, la ignorancia. Dios, que no vengan a buscarme para yo no ir a tu casa. La falta de conocimiento, pastor, la ignorancia, porque, dígame, pedirle al gran poder de Dios para que no me lleven a la casa del Señor. Y llegó la hermana, ¿no? Llegó. Y yo me puse contenta, feliz, un alivio, pastor, que yo sentí. Ay, Jehová, pero el Señor ya me perdonó eso. Ahora, en medio el Señor de tu sabía. sufrimiento, Gladys, en medio de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu agresión, tú clamabas a Dios. Claro, yo al gran poder de Dios, porque mira qué pasó, yo me bauticé católica, normal, porque de una u otra forma yo conocía a Dios, pero como el Dios que creó los cielos y la tierra, que los mandamientos, que no podíamos hacer cosas malas porque Él no castigaba. Que esa era la relación que yo tenía con el Señor, de no hacer nada malo porque Él me podía castigar. Pero la relación de amor, no, ya eso es más adelante, donde el Señor empieza. Entonces yo sí clamaba ese gran poder de Dios, en medio de mi sufrimiento, de mi dolor, de lloro como mujer, porque yo lloraba como una mujer de telenovela enamorada de un hombre. Sufría, sufrimiento. Yo misma decía, yo decía gran poder de Dios, pero yo nada más pensaba que era en novela, lo recuerdo como ahora, como lo decía. Inclusive embarazada del último niño de Frandy, yo decía gran poder de Dios, llorando, porque yo lo estoy contando ahora y como que suena muy normal, pero realmente la experiencia fue muy difícil. Y yo decía gran poder de Dios, llorando así. Yo nada más pensaba que eran las mujeres de novela que sufrían así, como que podían llorar así por un hombre.
Wow. Sí, y decía, gran poder de Dios, que cuando Él llegue, no pelee, que yo no pelee, que no me importa. Todo eso yo solo pedía al gran poder de Dios, que no me importa lo que Él haga, que no me importa la hora que llegue, que no, porque cuando Él llegaba, pastor, yo no me podía contener. Yo tenía que tirarme de la cama, yo tenía que hacer algo, yo tenía que reaccionar, porque yo me sentía abusada, demigrada, de verdad. Y así pasaron muchos años. Gladys. Agua, pastor. O sea, mira a ver si hay agua por ahí. Sí, porque tengo un poquito la garganta seca. Gladys, definitivamente que ese sufrimiento, ese dolor por el que tú pasaste, no es a lo que una mujer, no es lo que debe darse. No, claro que no. Fíjate que, bueno, pareciera que era más grande el amor que tú tenías por él que el sufrimiento. No Sí. sé, porque es una cosa impresionante, ¿verdad? Cómo él te oprimía, Sí. te agredía. Entonces, de verdad que Gladys, en medio de esa situación, tú clamaste al Señor, me acabas de decir. ¿Tú crees que el Señor te oyó? Hay algo, pastor, que antes de eso, realmente yo en todo clamaba el gran poder de Dios, pero realmente nunca pensaba que mi solución estaba en Él. O sea, ¿cómo le digo? O sea, tú le clamabas al gran poder de Para Dios. que Él me resolviera el problema, pero sin ir a los pies de Él. O sea, no tenía esa relación de padre, de ir a la iglesia, de conocer, de servir, o sea, la relación que ya uno tiene como hijo. O sea, esa paternidad, no tenía eso. No conocía, era ignorante a eso, desconocida a ese tipo de relación con el Señor. No podía, en mi mente no existía eso, no podía entender, ni sabía que podía pasar. ¿Cómo llegaste a la conversión? Bueno, gloria a Dios. Como le digo, así pasaron muchísimos años donde entre disgusto, arreglo, nos arreglábamos bien. ¿Qué pasa? En el 2005, yo trabajando, tenía una semana de vacaciones, perdón, amados hermanos, la garganta tengo un poquito seca. Una amiga, o sea, conocida, no éramos tan amigas, pero sí conocida del sector, Lisa, ella empezó a congregarse a una iglesia y fue a un encuentro. Cuando ella fue... Eso es un retiro. Un retiro, exactamente. Le llaman encuentro, sí. Un retiro, realmente. Exactamente. Son retiros. Sí, o sea, le llaman encuentro porque en esa congregación esa era la visión y le llamaban ese nombre. Pero es un retiro espiritual, claro que sí. Entonces, ella de repente, yo estoy de vacaciones y nos encontramos en la calle. Y cuando ella me ve, ella me dice, Dios te bendiga, Judy. Yo sabía que ella estaba para ese retiro. Porque ya se habían hecho los comentarios y eso. Cuando ella me dice así, yo me quedo así. Yo, pero mira, ella le trabajó rápido el evangelio. Me dice ella, yo iba para tu casa a invitarte porque hoy yo voy a dar mi testimonio. Yo estaba para un encuentro y yo voy a dar mi testimonio y quiero que tú vayas. Yo le dije, sí, está bien. Y fui, pastor, fui. Muy bien. Escuché el testimonio, el GAN, muy bien, todo bien. Quedó todo ahí, todo quedó muy bonito. Después, la semana siguiente, yo entré a trabajar. Un día de esa semana, le encuentro en mi casa a ella, en la sala. Ella sabía de tu sufrimiento, ¿verdad? Claro, porque era del sector. Claro, Lisa sabía todo. O sea, todo el que conoce, todo... En el barrio todo se sabe. Todo lo que nos conocen, todo lo que nos rodean, claro que sí. Entonces, pastor, ella me espera en el sofá, me espera en mi casa, en la sala, cuando yo llego del trabajo. Le encuentro ahí y ella me dice, Dios te bendiga. Yo le dije, amén. Y ella me dijo, yo te estaba esperando para compartir una palabra contigo. Digo yo, sí, está bien. Porque yo siempre acostumbraba a eso, si iban los testigos dan la palabra, si iban los mormones, a todo el que yo lo escuchaba, porque le tenía, porque era de Dios.
Entonces ella me dice, me comparte una palabra del Evangelio, empieza a hablarme del plan de Dios, de lo que Dios tiene para mí, de cómo Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, conmigo, con mi familia, de cómo Dios me puede cambiar mi casa, mi esposo, él tiene un propósito grande contigo, yo la estoy escuchándola. Dice, yo quiero que tú vayas a la iglesia conmigo y tú verás que te va a gustar, tú verás cómo te va a cambiar la vida, tú verás lo bueno que es Dios. Entonces, ella me dice, ese fin de semana era 24, 25 de diciembre y ya yo había planificado ir para Santiago, para de mi familia. Antes de que tú continúes, yo quiero, todas las hermanas que me están escuchando, Ay, gracias. todas las hermanas, todas las mujeres que pueden estar escuchándonos, yo quiero realmente decirle que no está dentro del plan de Dios que ninguna mujer aguante maltrato de su esposo. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Porque a veces no se reacciona. A veces no se reacciona. A la primera vez no se reacciona. Y eso es lo que hace hacer un fundamento para que sigan ocurriendo las cosas. Yo de verdad quiero que las hermanas, cualquier mujer que nos esté mirando, todo puede marchar bien hasta que se esté cumpliendo lo que Dios ha establecido que sea. Pero cuando comienza a haber agresión, yo llamo la atención fuertemente con esto porque nuestro país es demasiado testigo de los tantos feminicidios donde las mujeres son abusadas, maltratadas, matadas, por qué no decirlo, y muchas veces se le da pie a eso. Sí. Porque es que cuando no se hace, no se ejecuta, grábese, hermana, esto. Usted no está para aguantarle maltrato y agresión a nadie. Además, el que ama no maltrata. El que ama no maltrata. Así es que Gladys continúa, pero yo quería decir esto. Amén, sí, pastor, y eso conlleva a uno realmente lo aguanta. Yo me pregunto muchas veces eso, no sé por qué, pero eso conlleva a mucho baja autoestima, amargura. Ya eso más luego como el Señor me reveló. Entonces Lisa te invitó a la iglesia y fuiste. Entonces, ¿qué pasa, pastor? El Señor me conocía, porque acuérdese que yo le dije a Candita que sí. Y no fui, y le pedí al gran poder de Dios que se le olvidara. Pero con Lisa el Señor se la juzgó, porque todo tiene su tiempo. Ya el Señor como que Dios, ya, mi hijo, ya está bueno, ya. Tengo que hacer algo contigo, porque así no podía, de verdad. Ya era el tiempo de Dios. ¿Qué pasa? Yo le dije, este domingo no voy a ir, porque voy para Santiago. Voy a pasar la Nochebuena ya el 24, que caía sábado, pero sí el otro domingo voy a ir, si Dios quiere. No, yo dije, voy a ir. No dije si Dios quiere. Yo dije, yo voy a ir el otro domingo, sí. Me dice ella, no deje de ir, Judy. Digo yo, no, está bien, yo voy a ir. Me dice ella, cuando ella se para ir, se voltea y me dice algo. Me dice, no deje de ir, aunque te llegue una visita, no deje de ir a la iglesia, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y yo le dije, no te preocupes, porque a mí nadie me visita, yo no tengo problema con que alguien venga a visitarme. Me dije, aunque te llegue una visita, no deje de ir. Bueno, ok. Pasó, llegó el 24, me fui para Santiago, vine, llegó la semana del 31. Ese día mi esposo me dice, vamos para donde Manuel y Marisol a esperar el año, ya ok. Yo estaba esperando que dieran las 12 de la noche para llamar a mi mamá. Efectivamente, dieron las 12. Cuando llamo a mi mamá, lo primero que mami me dice, Judy, yo estaba esperando que tú llamaras, porque mira, Judy, mañana Valerio y Marixa van para allá, para la capital, van para tu casa, porque Juancito está interno en la Cruz Jiminián y
él está expulsando la sangre y ellos van para allá. Pastor, no sé qué fue, pero eso causó un impacto en mí. Cuando mami me dice así, yo le dije, ¿sabe algo, mami? Que eso me dijo una muchacha que fue allá a invitarme a la iglesia y me dijo que me iba a llegar una visita, que no dejara de ir a la iglesia, que me iba a llegar una visita. Y yo le dije a ella que no, pero mire, ¿yo sabe algo, mami? Yo lo siento, pero yo me voy a ir para la iglesia. Porque entonces yo recibí eso porque yo conocía la palabra. Porque yo hice la catequesis, en cierta forma, los evangelios, de cómo Pedro negó a Juan. Yo lo recibí como de cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Okay. Que el Señor le dijo, me va a negar, y Pedro decía, no. Lisa me dijo, te va a llegar una visita, y yo le dije, no, a mí no me va a llegar nadie. Entonces, ¿fuiste a la iglesia? Me fui a la iglesia. Con la visita llegó. Sí. ¿Y te fuiste a la iglesia como yo se lo dije al otro día a mi tía, llamé bien temprano, ella me dijo, no, mija, vete, que el Señor te bendiga, y ya usted sabe. Bueno, me fui para la iglesia. Para mi sorpresa fue algo muy bonito. Me emociono porque de verdad yo tenía un concepto de la iglesia, como le decía, que me iba a poner una vieja, que me iba a ver y resulta ser que es tremenda palabra. El Señor me tenía Isaías 61. Levántate y resplandece. Wow. Porque aquí ha llegado tu luz. Mire, pastor, wow. Eso fue algo tremendo. De hecho, hasta se improvisó unas letras, se improvisó, de que yo me levantaré y resplandeceré, confiado en ti. Ahora. Y eso fue esa palabra, y era como que el Señor me hablaba, y el Señor me hablaba, y yo empecé a llenarme de gozo, y así yo me gocé, yo recibí mucho gozo, como todo lo que yo tenía, fue todo lo contrario a lo que yo esperaba. Okay. O sea, fue una iglesia donde me gocé la alabanza, la palabra tremenda, y gloria a Dios. Lisa me dice, pasa adelante. Yo pasé adelante, así, ella me dijo, ven, pasa adelante para que reciba el Señor. Ahí adelante sí, cuando pasé, salieron 2 lágrimas de mí, pero llegué llena de gozo a mi casa. Yo dije, wow, fue algo como tan bueno, era algo tan bueno que yo no lo sabía, no sé explicarlo. Y sí, empecé a asistir a la iglesia. No estaba... de repente no fue que ya me volví loca con el evangelio, pero como que lo que yo empecé a recibir fue tan bueno que me empecé a sentir bien. Y ya sí iba a la iglesia, los domingos se preparaba una guagua para ir, y me llevaba a mis hijos. Y de repente el Señor empezó a darme palabra, empecé a llenarme la palabra, empecé a escudriñar, empecé a enamorarme de Dios. De una manera que solamente lo puede hacer. ¿Cómo? No le puedo decir. Pero sí, eso empezó a pasar en mí, como a llenarme de gozo, un gozo espiritual. Y a clamar por tu esposo. Y empecé entonces, ahí empezaba yo, entonces empecé en un momento de eso a clamar por mi esposo. Señor, cambia a mi esposo, Señor, tócalo, Señor, cámbialo, transfórmalo. Porque como yo entendía que como lo que yo había recibido, si él lo recibía era el matrimonio perfecto. Sí. Ya ahí todos los problemas se iban a resolver porque el problema de él era de calle. Entonces, ¿volviste al Señor loco con el cambio? Sí, entonces, ¿qué pasa? Una mañana, yo orando, así mismo, el Señor me dice, es que tú estás idolatrando a tu esposo. Tú solo tienes que amarme. Wow. Yo me quedo así. Me quedo como, porque es la primera vez que oigo esa palabra, sí. Y como que me quedo porque la estoy buscando como en el aire. Y digo yo, wow, me quedo así. Y hablé con las personas que tenían a cargo la célula en el sector. Y me dice ella, bueno, sierva, el Señor le está hablando. Que usted nada más tiene que amarlo. Y dejar de su esposo a él es el que sabe lo que va a hacer con él. Bueno, en eso empecé bajé sí ya, el estar orando por mi esposo, intensidad. Sí, exactamente, y seguí así caminando, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí, hasta mi forma, yo de repente, sin darme cuenta, porque eso es lo que le iba a decir ahorita, pastor, que ese tipo de relación así, porque uno cree que está bien. Entonces yo me empecé a dar cuenta que yo me estaba llenando de amargura. Yo tenía amargura en mi corazón. Okay. O sea, mi vida era, porque aparentemente yo me sentía bien porque me gustaba mucho bailar, me gustaba andar con mi esposo. O sea, todo lo que quería hacer era con mi esposo. No hacía nada malo, ¿verdad? Era con mi pareja. Lo único que él
Pero era en el exactamente. En la calle. No, había un fin de semana que sí, que él estaba en mí, pero fácilmente ya 3 días contento y los otros días guapos, ya usted sabe. Y así fueron muchos. Entonces, empecé a darme cuenta que había muchas cosas en mí, producto de mi personalidad. Mostraba una persona altiva, porque yo hablaba poco. Yo me comunicaba poco con el medio ambiente, con la persona. Siempre vivía de una u otra forma, vivía como amargada, encerrada en mi sufrimiento. Entonces, cuando empiezo, mire qué pasó, pastor. Así caminando con el Señor, de repente yo empiezo a sentirme que lo que yo le pedía al Señor, estando en el mundo, que empezó a dejar de preocuparme lo que hacía mi esposo. Él salía y a mí me dejó de preocupar. El que él llegara a las 3, a las 4, a mí eso. Y yo dije, wow, pero esto sí es bueno. Esto es diferente. Yo dormía, porque esa era otra, pastor, que yo no dormía. Cuando mi esposo salía, hasta que él no llegaba, yo no dormía. Fácilmente, ya usted sabe. Luego de convertirte, comenzaste a dormir, exactamente, a de preocuparme. Ya no estaba pendiente que si fulana, que si conferencia, nada de eso. Entonces, empezaron los pleitos a ceder. Pero a ceder no porque él dejó, sino porque yo dejé. Yo empecé a cambiar, empecé a sentirme que estaba mal. No, claro, por supuesto. Bueno, pastor, entonces en todo eso, con los mismos hijos míos, de una u otra forma, el uno vivir tan sufrida, tan amargada, eso hace que hasta uno tenga poca comunicación. O sea, uno siempre está viviendo en su tristeza, en su como dice, en su sufrimiento, como María Magdalena, como muchos usan ese término. Sí. Pero entonces también, bueno, ¿qué pasa? Pero me imagino que entonces, al tú ver que ya no pensabas tanto en la situación de tu esposo, yo me imagino que eso te llegó, te envolvió, te hizo acercarte más a Dios. Por supuesto, claro. Claro, pastor. Hasta el punto, bueno, ya después, por la visión de la iglesia donde me congregaba, vino lo que era un encuentro, un retiro. Y yo aproveché que ese fin de semana no tenía cierre en la compañía que trabajaba y bueno, fui al retiro. Me aconteció algo, pastor, que ahí el Señor empezó a obrar más profundo conmigo. Cuando yo voy ya para el retiro, de hecho, también antes de ir al retiro, ellos hacen unos preencuentros, como dicen, una administración, perdón, donde la joven encargada de la parte espiritual, ella decía que invocaran el Espíritu Santo. Mire cómo yo estaba perdida de Dios. Y ella decía, llamen al Espíritu Santo, díganle al Espíritu Santo que ustedes lo aman, invoquen, clamen al Espíritu Santo. Yo decía dentro de mí, aunque ya yo había aceptado al Señor, ya yo estaba caminando con el Señor, yo decía dentro de mí, Espíritu Santo, pero cuidado, sí, esto, porque la hermana que era testigo, cuando ella supo que yo me convertí, ella fue a mi casa, que yo estaba confundida, que qué era eso, de cristiana ahora, que después de yo haber ido que yo tenía que ser testigo, que después de haber recibido tanta estudio bíblico de los testigos, que por qué. Entonces yo le decía, Ingrid, es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Solamente hay un Dios. Y yo le decía, es el mismo Dios. Además, yo veo lo que Dios ha hecho conmigo, de cómo Dios me ha cambiado, de cómo Dios me ha transformado. Yo no soy la misma persona que era antes. Wow. Entonces, ella, bueno, insistió tanto, pero al final, cuando me acontece eso para ir al retiro, yo me acordé de la palabra que ella me dijo. Pues ella me dijo, tú tienes que cuidarte porque Satanás se viste como ángel de luz. O sea, como que ella me dijo que yo estaba confundida completamente al convertirme al Señor por la parte cristiana. Porque yo no me gusta juzgar porque yo creo en una relación con Dios. Yo no creo en religión. No me gusta juzgar, pero el asunto de ellos es que ellos creen que si tú no eres testigo, tú no eres salvo. O sea, tú no eres salvo porque recibiste a Jesucristo, porque tu vida cambió, porque tú caminas con el Señor en la palabra, sino porque tú no eres testigo. Si tú eres testigo, tú eres salvo. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, cuando ella me dice eso, yo digo, wow, pero cuidado, si es verdad que esto de Espíritu Santo, digo yo, pastor.
Bueno, cuando voy para el retiro, ya viernes en la tarde, nos apartan a las jóvenes que vamos para el retiro, a jóvenes señoras, a las hermanas, y nos empiezan a ministrar durante la alabanza. ¿Qué pasa? La que estaba encargada de la alabanza, la joven, ella empieza a decir, ¿cuántos de ustedes le han dicho al Señor que lo aman, que ustedes aman al Señor? Díganle al Señor, yo te amo, levanten la mano y díganle al Señor lo mucho que ustedes lo aman, cuánto ustedes lo aman. Automáticamente yo levanté mis manos. Todas lo levantaron, yo con mis ojos cerrados levanté la mano. Cuando oigo otra vez esa voz que me dice, tú nunca me has dicho que me amas. Yo automáticamente abrí mis ojos y miro, todas las demás están concentradas con el Señor. O sea, y yo digo, ¿qué es esto? Y entonces, como tengo mi mano levantada, pero a la vez digo, es verdad, pero yo nunca he dicho al Señor que lo amo. Yo estoy siendo hipócrita, pero como que me da cosa bajar la mano, porque como que creo que me están mirando. Al final la tuve que bajar, porque la voz de Dios es más fuerte que lo humano de uno. Pero sí me quedé con esa palabra. Después, cuando estamos en el retiro, en una logística que hay, donde uno hace una logística de ello, voy a la cruz. Cuando voy caminando, oigo otra vez esa voz que me dice, es que tú nunca me has dicho que me ama. Yo digo, ven acá, pero esto será como el diablo, para que yo me distraiga, para que yo no venga a recibir lo mío. Oiga, pastor, la falta de conocimiento, Señor. Me le acerco a la hermana que es de allá del sector, la que estaba a cargo del GAL, de la célula, y le digo, Jamie, pero ahora el diablo me quiere confundir. Oye, dije que yo nunca le digo yo al Señor que lo amo. ¿Y qué es eso? Dije que yo nunca, oye lo que me dice. Y ella se queda mirándome. Después ya me contó que ella oró por mí. Ella y la que estaba a cargo oraron por mí para que yo pudiera entender la voz de Dios. Pero ¿qué pasa, pastor? Cuando viene en el encuentro el tema del padre, de ese padre, de por qué tú no puedes ver a Dios como padre, por qué tú no puedes tener esa relación como padre, por qué tú no puedes amar al Señor como padre, porque muchas veces eso viene ya de tu relación que tú tuviste como padre, como tú no tuviste con tu padre, exactamente, como tú no recibiste ese amor de tu padre y esa cosa, tú no podías ver a Dios como padre. No podía tener esa cercanía. De repente yo me desconecto completamente de donde estoy, de las demás hermanas, y el Señor me lleva a la relación con mi padre, con mi papá. ¿Qué pasa? Me lleva a eso de cuando éramos muchachos todo, de cómo era mi papá, la relación de mi papá. Mi papá siempre estuvo ahí para nosotros, pero nunca tuvo esa relación de mi hijo, un abrazo. Es tan tal, cuando él llegaba, él era como la gallina, él empezaba, fulano, ay de aquel que no estuviera ahí cerca, pastor. Ya usted sabe. Entonces, cuando él llegaba, podíamos estar todos en la sala y empezábamos a irnos uno por uno. No había una comunicación, no hubo una relación. Y mi papá nunca nos dio un abrazo. O sea, nunca nos abrazó, nunca, como muchas que dan esos testimonios de que mi papá era amoroso. Mi papá no fue amoroso, en ese tiempo no. Por eso así a ti se te dificultaba. Entonces yo digo, pero es verdad, mi papá nunca me abrazó. Y empecé a llorar porque mi papá, yo no había recibido ese abrazo de mi papá. Yo decía, es verdad, pero mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca. Y empiezo ahí a llorar. Entonces oigo la que está exponiendo el tema y dice, pero tú tienes que perdonar a tu papá. Yo entendía que yo no tenía por qué perdonar a mi papá. Entonces el Señor, digo yo, pero es verdad, Señor, mi papá nunca me abrazó. Y empiezo a llorar ahí. Y él me dice, pero es que él no podía darte de lo que él no había recibido. Ay, pastor, eso fue lo más fuerte para mí. En ese momento, ahí fue que yo empecé a llorar de verdad, porque ya yo no lloraba por mí, yo lloraba por mi papá. Wow. Porque yo decía, pero es verdad. Exactamente, entonces yo decía, lo que yo había sentido como ese dolor, yo dije, wow, qué infeliz fue mi papá.
Yo dije así, yo dije, qué feliz fue mi papá. Yo sentía como lo que yo había sentido, como que él lo había sentido también. Entonces yo empecé así y empecé a llorar, a llorar. Entonces ella, la joven, ahí entré otra vez a conectarme con el tema y ella decía, pero tú tienes que amarlo, tienes que decirle que lo ame, que lo perdone. Entonces yo empecé a amar al Señor. Yo dije, ay Señor, perdóname, perdóname Señor, perdóname Señor. Y yo empecé a decir, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Me llenó, mire, pastor. Wow, todavía esos momentos yo lo estoy contando y lo estoy reviviendo así. Y yo, Señor, yo te amo, Señor. Entonces me pasé después de ahí, yo todo era, Señor, yo te amo. Yo como que empecé como a llenarme de eso. Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Y ya ustedes saben, cuando llegué a la casa, bueno, yo di testimonio. El Señor me puso a dar testimonio, ahí me recibió, subió mi esposo, subieron mis hijos. Yo le dije, yo los amo. Yo nunca le había dicho que lo amaba, pastor. Él sabía que yo lo amaba, producto de mi relación, de convivencia, de cómo yo era una persona, el tipo de persona que yo era, que él sabía. O sea, todo el mundo sabe. Y mis hijos, yo que amaba a mis hijos, pero no lo expresaba. No, yo no le expresaba, mi hijo, yo te amo para ese tiempo. Y sí, lo dije en el púlpito, tenía que romper con eso. De hecho, hermanas fueron ministradas, que yo pensaba que no, gloria a Dios. Bueno, pastor, entonces, cuando llego a la casa, el Señor me puso 2 pruebas. Aconteció algo antes de ser cristiana, que yo le comenté, lo voy a decir aquí como testimonio, de cómo el Señor hay cosas que Él pone a hacer a uno, o sea, Él le dice, esto, y uno, pero Señor, y le cuesta, pero siempre va a ser para hacernos bien a nosotros, aunque en el momento nosotros no entendamos. Yo aprendí en el Señor que tú tienes que amar y pedirle perdón a la persona, aunque esa persona te haya hecho daño. O sea, el amor de Dios no consiste, como dice, en amar al que te ama, en perdonar simplemente, sino en mostrar el amor de Dios, que a pesar de que esa persona te hizo daño, tú pedirle perdón. Me aconteció, por lo menos, me aconteció a mí, mi caso. Cuando yo no era cristiana, tuve 2 personas enemigas, que fue una amiga, ella dentro de esas infidelidades de mi esposo, ella fue una de las que me traicionó. Okay. Porque tuve una relación con él, aunque mi esposo siempre decía que era mentira, pero sí fue verdad. ¿Pero tú la perdonaste después del encuentro, después de ser cristiana o antes? No, después de ser cristiana, pastor. Éramos enemigas, claro. Eran enemigas. Claro, eso rompió, eso por fue. El tema de que fue sí. De la que salió con tu esposo. Ahora, después que te convierte, entonces. Exactamente, cuando voy al retiro, al encuentro, yo la puse a ella como perdonándola. O sea, yo la perdoné. La llevaste a la cruz. Exactamente, la llevé a la cruz, exactamente. Clave aquí, su pecado, maldición generacional, todas las cosas que no van con Dios, usted la clava ahí. Yo la clavé ahí y había clavado a un amigo de mi esposo que por una situación que tuvieron ellos, yo quedé enemiga de él, que no quería saber de él. Okay. Quedé enemiga de esas 2 personas. Cuando ese día llego del encuentro, precisamente va ese joven a buscar a mi esposo. Él muy tímidamente era de afuera que lo llamaban, porque no podían ver. No podían entrar. Y yo estoy en la cocina y yo lo oigo y están hablando. El Señor me dice, ve, pídele perdón. Digo yo, Señor, ve, pídele perdón. Digo yo, Señor, pero ya yo lo perdoné en la cruz, ya yo fui, ya. Ve, pídele perdón. Me ama, pídele perdón. Me metí a la habitación, mire, pastor, a mí me dio sudor. Yo salí, entré, fui a la cocina, tomé agua, volví. Y yo, pero que Señor, ve, pídele perdón. Y yo, Señor, ya yo lo perdoné. Y así, para cortar un poco, pastor, el joven se iba, y él se iba. Yo salí corriendo como una loca de mi casa. Fue algo así. Cuando salí, ya él se estaba montando en su vehículo. Y yo le dije, le voceé. No voceo aquí, fue voceado que le dije, porque era algo. Entonces él se sorprende y yo le dije, mira, de verdad, excúsame, pero yo te quiero pedir perdón
¿Cómo así, Judy? Sí, yo te quiero pedir perdón, perdóname, de verdad, yo soy cristiana, el Señor me ha cambiado y el Señor me ha dicho que te pida perdón. No, pero tú sabes que nunca hubo nada, tú sabes que yo te quiero mucho, que son cosas que pasan. Y uno está bien, pero te pido perdón. Ahora, ahí fue fácil. El otro, pastor. La muchacha. La muchacha, sí, la amiga. Ahí, después de un tiempo, el Señor empieza a inquietarme, ve donde fulana y a pedirle perdón. Empezó, digo yo, no, Señor, pero sí mismo, pero yo la perdoné a ella ya, yo no tengo nada con ellos. Ve, pídele perdón. Y empezó de una manera para cortar un poco, porque no fue de que, ve, pídele perdón y yo fui, no. Eso fue ahí, el Señor, ahí tiempo. Pasaron días, pasaron semanas, tuve sueño, inquieta, el estómago, no podía estar tranquila. Bueno, un día de mi trabajo, voy así, a ciega, ni me quedé en mi casa, cogí directo para allá. Para mi gozo en ese momento, ella no estaba. Ay, qué alivio, Señor. Que no estuviera. No. Fuiste a pedirle perdón por ti. Claro. Yo dije, ay, qué alivio, Dios mío. Digo yo, bueno, Señor, yo cumplí. Yo no tengo la culpa de que ella no estuviera ahí. Yo cumplí. El Señor no me dijo nada. Está bien. Después me dejó pasar un tiempecito ahí. Volvió otra vez. Digo yo, Señor, pero que yo fui, yo no tengo la culpa. Cuando yo la vea, si yo me encuentro con ella por ahí, yo le pido perdón. No, pastor, volvió otra vez. Pastor, así mismo, tanto el Señor ahí, fui. Ese día, precisamente, desmontándome del vehículo, me encuentro con ella. Y la paro, ella se queda como así, sorprendida. Yo le digo, mira, yo te quiero pedir perdón. No, porque a mí me dijeron que tú me estabas buscando. Yo me sorprendí porque tú sabes, digo yo, no, mira, no vamos a las explicaciones, simplemente yo te quiero pedir perdón, porque el Señor, yo soy cristiana y el Señor me dijo que te tenía que pedir perdón. O sea, yo para obedecer, por amor a Dios, en fin, le estoy diciendo, decía, ella quería entrar como en los detalles, porque aquella vez nunca yo la corté sin ninguna... No busqué no fui a discutir con ella, de que sí es verdad, no, yo corté, quedé enemiga de ella. Entonces, ella quería entrar, yo no, mira, no es detalle, no importa. Y inclusive la invité a la iglesia, la llevé a la iglesia. Sí, sí, ella fue a la iglesia. Ella dio el paso de fe, aunque no permaneció, pero hice lo que entendí que tenía que hacer. Y eso es muy bueno. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor me sanó. Podemos decir que el Señor te mostró a ti quién era tú para Él. Pudiéramos decir eso. Tú puedes decir eso. Dios me mostró en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, de mi matrimonio. Dios, al levantar una amiga que me trajera a la iglesia, tú puedes concluir que Dios te pudo mostrar lo que eras tú para Él. Al punto de decirte, deja de idolatrar a tu esposo. Sí. Ámame a mí. Ámame a mí. El Señor siempre me trató con eso, pastor. Wow. Siempre me trató con el amor hacia Él. Y hubo momentos de mi vida que yo dije, a mí no me importa si Él se convierte o no me convierte. A mí lo que me importa es lo que Dios está haciendo conmigo. Okay. Porque, como le dije, me llenó de tantas cosas que yo ignoraba, que yo desconocía. Entonces las personas que me conocían empezaron a decirme, a pesar de cómo tú te veías y todo, pero en ti se reflejaba una amargura. Tú rejuveneciste, yo era más fácil a la persona, Dios te bendiga. O sea, siempre ese gozo en el mismo trabajo. No, Gladys, pero mira, a ti se te nota Dios encima, porque yo empecé a manifestar ese gozo y como eso era tan bueno. Pero, como le digo, el Señor en cada parte, hubo otra parte también en la que el Señor rompió en mí. Porque Él fue como, a veces nosotros nos enfocamos en el cambio del otro, pero realmente el Señor no quiere cambiar a nosotros. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Y aparentemente, como yo siempre decía en la célula, en los grupos, yo entendía que yo estaba bien. Porque era una mujer sufrida con un matrimonio, unos hijos, una mujer de su casa y todo. Pero realmente habían tantas cosas en mí que el Señor quería cambiar. Wow. Sí, que quería cambiar y la cambió, gloria a Dios. Por ejemplo, algo que Él logró, que yo tenía en el mundo, como le digo, me gustaba mucho bailar, la salsa. Mi esposo era un moreno salsero, para que tengan una idea. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa?
yo antes del 2006, 2005, de repente en un tiempo, en años, empecé a verme aficionada de Marc Anthony, el salsero, Marc Anthony. Bueno, yo sé que muchas personas lo conocen, aunque no sea su... No, los cristianos no. Por lo menos de oída. Los cristianos. Ok, eso es verdad. Pero por lo menos de oída, pastor. Los cristianos no. Está bien. Gloria a Dios. Bueno, yo empecé a sentir como atracción, o sea, me gustaba su música y como que me llenaba, la música de él me llenaba en el mundo. Me gustaba, me gustaba bailarla, me gustaba escucharla, todo eso. Y yo decía, yo estaba esperando para el 2005, ya terminando, de que un espectáculo de Marc Anthony. No pudiste ir al concierto finalmente. No pude Y ir. entonces sí fuiste a un concierto cristiano. En la congregación donde me congregaba, para ese tiempo, fue Marcos Barriento. Ok. Entonces fuiste el de Marcos Barriento, pero no pudiste ir. No. ¿Y qué pasó con el de Marcos Barriento? Aconteció, pastor, que tuve una experiencia maravillosa, que hay que vivirla. A pesar de que estaba en la iglesia, que me gustaba la alabanza, pero había algo que el Señor tenía que sacar de mí, que yo no sabía. Y es cuando anuncian a Marcos Barriento, yo no lo conocía como adorador, apenas estaba caminando, no tenía ese conocimiento de los adoradores, de la música. Y la iglesia, claro, gloria a Dios, aleluya, él lo presentan, él empieza a entonar la alabanza, a la adoración, a cantar, porque de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre. Bueno, para entonar la alabanza, cuando él entra, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Mire, pastor, yo recibí del Señor, el Señor como que me llenó de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, y empezó a salir llanto de mí, pero era un llanto tan bueno que yo me acuerdo, yo llorando, yo dije, wow, pero esto no se compara con un espectáculo de Marc Anthony. Eso fue lo único, hasta ahí Marc Anthony, pastor. Porque hasta ahí, todo. Me sacó, porque el Señor sabía lo que había ahí, quizá. Te sacó. Me sacó porque yo recuerdo, esa fue la palabra dentro de la iglesia. Pastor. Ya tenemos que ir casi terminando. Tú me dijiste que en un momento dado el Señor te pidió que renunciara a tu trabajo. Sí, claro. Sí. Después de que fui al retiro. Después que fuiste al retiro, que te entraste, te entregaste. Exacto, al Señor, sí. Entendiste que lo que tenía que hacer era olvidarte de todo, amarlo todo, a él. Incluyendo de tu esposo, era amarlo a él. Él me enseñó el verdadero amor. Sí. Amarlo a él, a buscar la palabra. Porque yo conocía a un Dios que era poderoso, pero que castigaba. Él me mostró un Dios de amor, el Dios que ama. Y de eso fue. Te dedicaste a buscar. Amén, completamente. Y en medio de eso el Señor entonces te dice que le deje el trabajo. Exactamente. Me dan una palabra a través de unos hermanos y ellos me dicen, sierva, el Señor le está pidiendo su trabajo. Yo me quedo así. ¿Cómo? Sí, Él le está diciendo, Él quiere que usted entregue su trabajo. Ya usted sabe, pastor, yo me quedé así. Yo no lo recibí, y que yo recibo eso, no. No pasó tiempo, el Señor empezó, sí, ya él empezó conmigo a través de prédica. Yo estaba haciendo mi preparación para tomar el compromiso de la célula, porque había una preparación. En ese tiempo me hablaban, recuérdese, las personas que me dieron la palabra en ocasiones me decían, cielo, acuérdese que el Señor le pidió su trabajo. ¿Qué pasa, pastor? Pasó ese año 2006, entró el 2007. Ya el Señor empieza a agudizarme más con eso de que debo dejar el trabajo. Una hermana de la compañía de donde yo trabajaba, ella me dice, Gladys, mira, aquí hay una solicitud que el Banco de Reserva está dando unos préstamos vía la compañía. Como tú quieres tu carrito, aprovecha, llena esa solicitud, que la licencia te lo firme y el jefe, el gerente, él lo va a aprobar. Digo yo, ay, sí, qué bueno, qué bueno.
y muy emocionada. Cuando voy para mi escritorio, así tengo ese sentir dentro de mí, el Espíritu me dice, tú no vas a llenar esa solicitud. Yo me quedo así. Pasó un tiempecito, y ella misma me decía, Gladys, pero se va a pasar, porque era una oferta de préstamo, se va a pasar la oferta, Gladiolo, ella me decía, Gladiolo, se va a pasar la oferta y tú no vas a llenar tu solicitud. Yo no, digo yo, ¿cómo yo le digo a Luisa que yo no puedo llenar esa solicitud? Empecé a entrar en una tensión, ya se me estaba acabando el tiempo de yo renunciar al trabajo, y yo no quería renunciar al trabajo. Yo decía, Señor, pero ¿y cómo yo voy a dejar este trabajo? Si tú sabes mi situación, y el trabajo me gustaba, me sentía bien, y me pagaban bien. No era un sueldazo, pero yo resolvía lo que tenía que resolver en mi casa, con mis hijos, el colegio y todas esas cosas. Entonces empecé a entrar en una tensión, pastor. El Señor deja tu trabajo, y yo no quería dejar mi trabajo. Entonces la solicitud la tenía en la gaveta. Entré en una tensión tan grande que me afectó hasta como el estómago, así. Cuando el Señor te pidió el trabajo, ¿cómo tú te dabas cuenta que el Señor te estaba pidiendo el trabajo? Porque es una condición espiritual, hay que vivirlo, pastor, eso. O sea, porque no es usted, es lo que está dentro de usted. Y, o sea, no es algo que, cuando ellos me lo dijeron, yo lo vi muy normal. Pero cuando el Señor, usted sabe que algo que está por encima de sus... Primero unos hermanos te dijeron, el Señor te pide tu trabajo. En una palabra que me dieron, sí. Entonces, inclusive me empezó a hablar a través de la palabra, vanidad de vanidades, me habló un día. ¿Pero tú le veías sentido dejar tu trabajo para...? En ese momento no. En ese momento no sé si era como una prueba de entrégamelo todo, pero no le veía sentido. Yo no sé, por eso yo no lo renuncié de una vez, yo di un año para renunciar. Pero ya llegando el año, ya el Señor me inquietó más. Ya era una situación en que yo entré en una tensión que no era yo. Y ¿qué pasa? Un día, me acuerdo yo saliendo del almuerzo. ¿Tú sabías lo que iba a dedicar tu tiempo? En ese tiempo no. Después que tú renunciaras al trabajo, tú ibas a tener todo el tiempo libre. Sí, claro. ¿Tú habías pensado qué iba a hacer? No había pensado. Por eso mismo yo no lo había renunciado. Okay. Porque yo no tenía ningún plan. Yo no tenía plan. ¿Qué pasa? Cuando un día, ¿cómo me di cuenta que era el Señor, pastor? Porque era tanta la inquietud, la presión que tenía, que un día llego de almorzar del comedor, cuando voy a mi escritorio, yo automáticamente, yo abrí la gaveta, pastor, yo rompí la solicitud, la rompí. ¿Qué aconteció? Cuando yo rompí la solicitud, a mí me dio una paz. Pero eso fue una paz, porque yo no podía coger ese préstamo, porque en mi condición, por el tipo de persona que era yo, si yo cogía ese préstamo, yo no iba a poder renunciar, porque yo no iba a dejar esa deuda a la compañía. O sea, esa no iba a ser mi forma. Quizá otras personas dicen, hay personas que sí, que cogen el préstamo, bueno, la compañera que él tenía que pagar al banco, y se van, pero esa no era mi condición, y Dios me conocía más que yo misma. Entonces, por eso él no me permitió coger el préstamo. Porque a la hora que yo cogiera el préstamo, ya yo iba a estar más comprometida con la compañía. Y yo no iba a renunciar por esa condición. ¿Dejaste el trabajo? Dejé el trabajo. De hecho, cuando fui, llevé la solicitud, ya ahí mismo, como me di cuenta, porque lo que recibí fue una paz tan grande, que ya yo entendía que sí, que era la renuncia. Así mismo, esa misma semana preparé mi renuncia. Cuando lo llevé donde mi jefa, ella se había dado cuenta, ella me dijo, mira Gladys, yo voy a poner esto aquí. Yo quiero que tú me digas qué es lo que te está pasando. Porque yo no te estoy viendo bien. Yo no te estoy viendo bien. Tú no estás bien. Yo empecé a llorar. Yo lo que hice fue que llorar. Yo estoy poniendo mi renuncia y yo estoy llorando. Estoy llorando porque estoy renunciando, porque no quiero renunciar. Y digo yo, Señor, pero ¿y cómo yo le digo a ella que tú me estás pidiendo el trabajo, Señor? Dime, Gladys, ¿qué es lo que te está pasando? Digo yo, no, Lice, mire, lo que pasa es mis hijos, Gerald está en la preadolescencia, yo tengo mucho tiempo, la compañía me ocupaba mucho tiempo, allá se cierra mensual y los cierres eran de una semana, llegaba tarde, todo eso, entonces yo usé como todo eso como excusa y puse a mi hijo Gerald, que estaba en la preadolescencia, de que yo quería dedicarle tiempo. Ahí, ¿verdad? Entre comillas. Yo no sé, yo no. Yo le digo, ¿y cómo yo le digo a ella que eres tu Señor? Eso fue. Eso era lo que había que hacer, decirle eso. Pero mire qué pasó, eso pastor. Eso era lo que había que hacer, mira, fulana,
Sí, claro. Esta experiencia, yo tengo un encuentro con el Señor y Él me está diciendo que Él me va a sostener. Eso es verdad. Que deje el trabajo. Sí, eso es verdad, pastor. Realmente mi humanidad actuó ahí. La humanidad, Aunque claro. Realmente Gerald me necesitaba también en la casa, es verdad. Eso, Ok. si yo vuelvo, voy a volver para atrás. Eso dijo Abraham, esta es mi hermana. Voy a tener que volver para atrás a hablar de por qué ya Gerald estaba en la preadolescencia y me necesitaba El en la caso casa. es que dejaste el trabajo, Exacto, lloraste. bueno, todo eso. Después ahí vino lo que era ya yo tomar la responsabilidad de la célula, del GAL. Ah, bueno, entonces te dedicaste más al servicio. No, eso fue. Yo no lo vi en el momento, pero para eso el Señor me pidió el trabajo. Las personas que estaban a cargo de la célula, les digo célula, hermano, para que me entiendan mal, Sí. Ellos se fueron de la congregación, tuvieron sus razones, se fueron. Así. Entonces, así tiene un poco de lógica, que deje el trabajo. Pero yo no sabía que era ese el plan. Okay. Yo lo ignoraba, yo lo entendí en el proceso como se fueron dando las cosas. Exactamente. Entonces, en ese mismo año yo me lancé, me preparé, ya yo estaba preparada según la visión de la casa para asumir el GAL. Aunque cuando lo dejé en ese momento todavía no había terminado, nos dio soporte la hermana Josefina y así. Sí, asumo el GAL porque el GAL... La célula quedamos yo y 2 hermanas más a cargo de la célula. Fue un proyecto para la gloria de Dios que es un testimonio. El proyecto de ganar alma, de consolidarla, de ir al encuentro, de plantarla. Acontecía algo porque se trabajaba por visión, pastor, de cómo las hermanas que nosotros consolidábamos, las sembrábamos en el Señor, después los esposos de ella iban al Señor. Y nosotros nos recibíamos, yo no recibía eso principalmente. Y entonces uno decía, una hermana, a la hermana Alessandra sí, le acontecía también igual que a mí, en cierta forma, que nosotras, las hermanas de una vez pasaban a la red de matrimonio, porque desde que ya iban, venían los esposos de una vez, y así sucesivamente. Mira, pero fue... Ya sabemos, ¿verdad?, lo que ha sido tu vida Uh-huh. de entrega al Señor. Exacto. ¿Por qué te entregaste al Señor? ¿Cómo llegaste al Señor? Cómo Él me buscó, cómo Él tuvo misericordia de mí, porque yo no lo busqué. Misericordia de ti. ¿Cómo, amén. Podemos decir que entonces tu esposo, de alguna forma, toda esa entrega que tuviste al Señor, ¿se logró algún cambio? ¿Tu esposo vio algo? ¿Pasó algo un poco diferente o no? Él estaba consciente de lo que Dios había hecho y mis hijos también, todo. Él, de hecho, fue a los pies, o sea, él tuvo un encuentro con el Señor en la casa. Yo estaba ese fin de semana para Santiago y lo encontré convertido, arrepentido. Y duró un buen tiempo, sí, yo feliz. Volvió para atrás. Él dijo que él no podía una vez, eso fue algo muy, muy fuerte, muy triste, porque fue con mi hijo. Y él le decía, es que yo no puedo. Y él lloraba, pastor, que él no podía. Y mi hijo le decía, sí, papi, tú puedes, claro que sí, que tú puedes, con Dios tú puedes, con Dios tú puedes. Pero la debilidad de la carne fue más fuerte que... Entonces, poco después de convertirte, él cayó en una condición. En una condición de salud. Poco después, no, años después. Años después. Sí. Aconteció que en el 2012, finalizando, él tuvo un preinfarto y logró rebasarlo con una arritmia, logró rebasar. Y a raíz de eso ya se cuidó un poquito en diciembre, pero en enero tuvo una recaída muy fuerte. Y el diagnóstico arrojó una cardiopatía dilatada al ventrículo izquierdo del corazón. El caso es que eso dio al traste con su fallecimiento. Exactamente. Y en ese momento que él fallece, la situación económica no era tan buena, ¿verdad? No. Porque entonces tú no estabas trabajando. Él no estaba trabajando. Él enfermo. Exactamente. Entonces ahí hubo una situación, ¿verdad? Sí, claro, pastor. Cuando acontece eso, en el 2017, nosotros, ese día, él tenía un pequeño taller al lado de la casa, ahí donde él hacía su trabajito con su cliente, ahí como él podía, porque también ya su condición no le permitía.
Ya no era cuestión, aunque la debilidad de la carne, él hacía su desarreglo, pero... Entonces, pero, ¿cómo resolviste el tema entonces de sepultura? De la provisión de Dios, bueno. ¿Cómo el Señor te mostró su provisión ahí? Si eso es algo, pastor, que de verdad, dentro de muchos años, pasando Sí, el pastor lo mandó a usted al otro día. Yo estuve ahí en esa funeraria. Sí, sí. ¿Cómo le digo, pastor? Realmente nosotros no teníamos dinero de ninguna manera, ni en banco, nada. Esa noche recuerdo él me dio 200 pesos para que hiciera una cena y yo le digo, Yera, la noche que murió, que no pensábamos que iba a morir. Yera, le digo yo, Yera, voy a hacer con esto, porque 200 pesos, voy a hacer un espaguetico a la antigua, le digo yo. De esos 200 pesos quedaron 30 pesos, pastor. 30 pesos para amanecer al otro día. Si él hacía algo, bueno, pues se resolvía lo de la comida. Entre muchas cosas, ¿qué pasa? Cuando a las 4 de la mañana a él le da el infarto en la cama, durmiendo. Ya usted sabe, las cosas se tornan fuertes. Cuando yo me logro darme cuenta, trato de reanimarlo antes de ir a la habitación de los muchachos. Bueno, el ambiente cambió completamente, fue algo muy fuerte. Todo cambió. El dolor, mis hijos, los vecinos, los gritos. Aparecieron los recursos. Cuando a las 7. ¿Cómo le digo? En ese momento de dolor, lo menos que uno estaba pensando era qué vamos a hacer, exacto, qué lo vamos a enterrar, y no tenemos dinero. Honestamente, no, en eso no pensamos. Pero el Señor ya tenía todo preparado, pastor. A las 7 de la mañana me llama una tía, mi tía, y me dice, Judy, búscate una funeraria que yo te voy a poner el dinero. Yo digo, sí, está bien, todavía estoy así. Y Yera, el Señor le dio como un espacio a Yera para que pudiera resolver. Era el hijo mayor. El hijo mayor. Bueno, pastor, a partir de ahí, el Señor hubo una sobreabundancia. De verdad que uno pasa tanto, porque yo pasé mucho trabajo económicamente. Yo te digo, yo quiero conectar esto porque recuerdo que me dijiste, ya yo sé cómo tú vives hoy. Yo sé que ya hoy tienen un negocio próspero, con tus bendecido hijos, para la gloria de Dios, sí. Hay un hijo los 2 hijos, ¿verdad? Están envueltos en la producción. Sí, exacto. Viajan y demás. Sí. Tu familia toda se ha ido. Entonces yo sé que ya tú tienes tu estabilidad y siempre estás en la iglesia. O sea, gracias a Dios. No, yo nunca volví atrás, porque lo que el Señor me dio fue tan bueno que yo no necesito el mundo. Exacto, pero quería conectar con el tema de dejar el trabajo y el tiempo que tú tenías dedicado a tu trabajo, que lo comenzaste a usar en el servicio al Señor. Sí. Entonces, ¿cómo el Señor se ocupó, verdad? Tú por obedecer lo que tú entendías que era Él, que te había dicho que dejara tu trabajo, tú lo hiciste porque tú entendías que era Él. Sí, claro. Entonces, eso rindió su fruto, ¿verdad? Porque tú pasaste tu situación económica, pero luego el Señor, amén, el Señor te levantó con tus hijos. Sí. Y ya hoy tus hijos están realizados. Y gloria a Dios. Cuidan de ti. No, el Señor ha sido bueno. Porque cuidan de ti, tus hijos, y la cosa es muy diferente. Muy diferente, pastor. Eso es así. Dentro de muchas situaciones difíciles, de hambre, de pasar hambre, pastor. Yo tuve que ir en ocasiones donde, hermana, a buscar un plato de comida para darle ayer al que venía y a Frandy que se iba. Yo lo digo, miren, lo digo, hermanas, de verdad, porque de repente le estamos sirviendo al Señor y estamos viviendo proceso y nos cuestionamos delante del Señor, y Señor, pero yo te estoy sirviendo, ¿y qué es lo que está pasando? Pero Dios nunca nos deja solos. El Señor sabe por qué permite cada cosa en nuestra vida. Quizás hasta para enseñarnos en un futuro a dolernos de aquel que tiene hambre, de aquel que necesita, de tú decir, yo pasé por ahí, yo sé lo que es eso. Wow. Yo sé lo que es eso. Wow. Yo sé lo que es una persona no tener el sustento, la comida, de verdad. Y el Señor después de eso, el Señor me ha provisto hasta para ser de bendición, y me gozo en el Señor. ¿No te ha vuelto a emplear jamás? Jamás.
quise hacerlo y el Señor, pero lo quise hacer en mi fuerza, viéndome en una situación económica así mismo difícil. Y cuando fui donde mi jefa, que me había dicho, porque eso fue otra, que ella me dijo, Gladys, lo que tú quieras, cuando tú quieras, cuenta conmigo. Cuando fuiste. Y cuando fui donde ella, oiga lo que ella me dijo, pastor, le estoy explicando mi situación económica, que no está fácil. Ella me dice, pero al Dios que tú le sirves, Gladys, Él no te va a dejar sola. Ay, ay, ay. Y era inconversa. Y yo, pero hay inconversa, pero yo estoy pasando mi situación. Y yo sé que fue Dios que me habló, porque Dios no me dijo. Tú no le dijiste a ella la verdad es por lo que estaba renunciando. Después ya lo supieron. Fue en el momento, pastor. Claro. Y a mi compañera, porque Luisa me decía, Gladiola, pero firma la solicitud. Y yo... y así sucesivamente, pastor, de verdad, wow. La mano de Dios ha sido buenísimo, bueno, amén, bueno. Amén. Amados, esto es impresionante, cómo pasa el tiempo tan rápido cuando uno está hablando de las maravillas de Dios. Amén. El tiempo se nos ha ido de una manera vertiginosa. Así, cuando uno está hablando de Dios, uno disfruta esto. Sí. Uno lo disfruta porque es que lo que Dios hace con uno, lo hace con el otro. Y así sucesivamente, Él no se detiene. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No importa que esté pasando por una situación. Esta mujer estaba sumida en el sufrimiento, en el maltrato, en la agresión. Pero con solo acercarse al Señor, encontró la solución de su vida. Ahí está la solución tuya, acercándote a Dios, llegándote hasta Él, diciéndole, Señor, aquí estoy. Aún dentro de la ignorancia como estaba ella, ¿verdad? Aún así, Dios está pendiente de ti. Amén. Quiero asegurarte y garantizarte que Dios te ama. Amén, gloria a Dios. Dios te ama. Y esta mujer fue capaz de renunciar al trabajo. Y fíjese, bueno, no vamos a entrar en juicio, pero ella duró mucho, ¿verdad? O nunca tomó una decisión que debió tomar. Sí. Y tal vez las cosas hubieran cambiado. Pero también Dios permitió que fuera así. Y en su soberanía es mejor entender lo que ha pasado. Yo quiero que Dios nos bendiga grandemente. Quiero que Dios bendiga tu casa, bendiga tu vida, que te sientas seguro en el Señor. Que esto no es momentáneo, o mejor dicho, puede ser momentáneo, muy momentáneo, lo que pueda estar pasando en tu vida, que no se compara con el porvenir, no se compara con la gloria venidera, como dice la palabra de Dios. Así que quiero que Dios te bendiga y que este testimonio que tiene sus partes variadas para coger, muchas cosas para tomar, muchas cosas para aplicar. Así es que Dios te bendiga en este día hermoso. Gladys, te puede despedir de los hermanos y bendecir a los hermanos. Sí, bueno, para mí ha sido una bendición contar parte, porque por asunto de tiempo realmente uno tiene que hacer un resumen para contar las maravillas del Señor y de todo lo que el Señor hace. Yo amo al Señor, el Señor lo sabe, yo lo amo. Quizá todas esas pruebas, todas esas cosas que Él permitió es para decir, tú me amas. Por eso me mandó donde la amiga a pedirle perdón y renunciar a mi trabajo para servirle a Él. No lo entendía al principio, pero sí ya después. Y el Señor cuando nos pide cosas siempre va a ser para hacernos, para la postrera, hacernos bien a nosotros. Nosotros siempre vamos a ser más bendecidos en el Señor. Espero que hermanas que vean, que estén pasando por situaciones difíciles. Yo misma, como le decía al pastor, después de revivir, es muy triste el desenlace mío. No sé si fue para testimonio, no sé cómo explicarlo, no quiero poner una palabra por otra, de por qué. Muchas se preguntarán, pero duraste 27 años y tuvo él que fallecer. Hubieron personas que nos conocían en común y sabían la trayectoria de nuestro matrimonio y que siempre me decían eso, que cómo yo pude aguantar tanto. Decían, no, pero es que en ustedes se cumplió lo que dice la Biblia, solamente la muerte los separa. Fue un momento muy fuerte, muy difícil, pero lo más
lo más maravilloso de todo eso es que ver la mano de Dios obrar, de ver a Dios en todas las cosas. Y el Señor, cómo me mostró lo bueno, lo gozoso que era Él cuando yo ignoraba todas esas cosas. Yo entendía que buscar de Dios me iba a poner más vieja, que si yo viéndome bien, preocupándome por mi físico, gimnasio, mi esposo estaba en la calle, a la hora que yo me metiera en la iglesia, iba a ser peor. O sea, la cosa como que iba a ser peor para mí, cuando fue todo lo contrario. El Señor por eso me dijo, ámame, porque cuando vine, entonces Él me mostró su amor, me llenó de su amor, me mostró lo gozoso que es estar en Él. Y amadas hermanas, entre medio de muchos procesos que pasé, yo recuerdo que yo le decía al Señor, de lo único que yo no me arrepiento es de ser cristiana. El Señor me bendijo con mis hijos, porque vivimos en un barrio y la misma persona, voy a añadir esto un poco, pastor, siempre me decían eso, lo digo para testimonio, Judy, pero dale gracias a Dios, porque aunque FECO no ha cambiado, pero tus hijos, mis hijos, no son santos, no son perfectos, pero son ejemplos. Ejemplo de trabajo, de respeto, de marcar la diferencia en cuanto al sistema que estamos viviendo ahora. De cualquier hijo se le puede corromper a uno. El Señor no guarde, mas sin embargo el Señor guardó a mis hijos. Lo guardó del sistema y se hicieron profesionales, son emprendedores y son temerosos. El más pequeño se bautizó conmigo y ellos saben que tienen su llamado. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, un abrazo. Y las amo, los amo, amo al Señor. Dios te bendiga grandemente en este día. El próximo miércoles, aquí estamos otra vez, dándole la gloria al Señor, hablando de sus maravillas y sus prodigios y hablando de sus portentos. Si tiene cualquier problema, cualquier situación, no dejes de llamar a la iglesia Buenas Nuevas. Amén. Estamos para servirte, estamos para ayudarte, estamos para hablarte de lo bueno que es Dios. 809-567-7675 y también el WhatsApp 829-889-4712. Que Dios te bendiga grandemente.